Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Discúlpenme que yo no me llamo Eugenia, pero tuve un percance con la computadora mía y bueno, esta me la prestaron, porque hoy a las 3 de la tarde me quedé sin internet y así de golpe, y bueno, me quedó tildada mi computadora, tanto es así que todavía está ahí, prendida y con la pantalla fija. Más allá de eso, estuve intentando que me abran, pero tuve que llamar a Bedelía para que vuelvan a abrirme, a darme el lugar que corresponde. No sé si se ve bien o qué, pero bueno, estoy con otra computadora. No tan nueva, pero bueno. La teóricamente nueva está tildada. Bueno, antes que nada, quería preguntarles a ver cómo van. Yo creo que todos saben ya porque lo he mandado a anunciar, que bueno, que la fecha finalmente fue fijada, la fecha del parcial, fue fijada para el 12 de octubre. Es decir, que no es ni el 27, como inicialmente nos habían dicho, ni tampoco el 4, creo que era, pasó al 12. Razón por la cual no vamos a incorporar condominio, tal como lo pensábamos cuando creímos que era para el 27, y vamos a aprovechar estas clases para cerrar todo el primer bimestre completando el temario. Hablando de temario, voy a hacer una intercalación en mi clase. Voy a intercalar. Yo en la clase pasada les hablé, las dos clases anteriores, hablamos de las adquisiciones derivadas. Es decir, los puntos 1 y 2 de la unidad 2. Ahora tendríamos que hablar sobre un tema que es la adquisición legal de derechos reales sobre cosas muebles por el subadquirente. Es la famosa aplicación de la regla en materia de muebles, posesión vale título. En el punto siguiente comienza prescripción adquisitiva, lo cual ambos temas me llevarían a hablar de posesión, de tenencia, de los caracteres de la posesión, de lo que es la posesión de buena fe, de mala fe, temas que ustedes todavía no vieron, porque se los tengo que dar yo. De modo que para no hablar sobre algo que ustedes no conocen, tomé la decisión de cortar la unidad 2, pasar a la unidad 3, darles posesión, que ustedes vean este tema y después retomar con los dos temas que nos van a quedar pendientes. Uno, el de la famosa posesión de cosas muebles, y el otro, el de la prescripción adquisitiva, temas para lo cual es necesario manejar la cuestión posesoria de manera un poco más profunda. Así que hoy no voy a continuar con la unidad 2 y voy a comenzar a hablarles de la unidad 3, que es la posesión. Una razón meramente pedagógica, didáctica, es una cuestión, una decisión mía. No sé si los participantes tienen que esperar a otros alumnos, de lo contrario voy a seguir con la clase. ¿Cómo van con las clases? ¿Hay alguien que me pueda contar si las clases se están dando regularmente, si entiende, si los temas
están siendo desarrollados. Doctor, ayer, no, yo ya no me acuerdo, en este momento del día, no me acuerdo ni en qué comisión estoy, pero sí sé que ayer vimos Posesión, el 1922, 1923, 1924 y 1925 y 1926. Pero eso, ¿con quién lo vieron? No sé si alguno de los chicos de la comisión donde estoy yo me ayuda, porque no me acuerdo. Rosselló. Con Rosselló. Rosselló. Bueno, Y con no, Torres está bien. Lastra, la unidad 5 dominio. Y después Otamendi, que tenía que dar clases, no pudo dar. Bueno, Pero no sé qué tema tenía. no me hago tanto problema. No los escucho muy bien, no sé si es mi computadora, pero ¿ustedes me escuchan a mí? Yo lo escucho muy, muy bajito. ¿Muy bajito? Yo por lo menos, no sé mis compañeros. Lo escucho bien, profesor. Bien. No lo escucho bien. Yo voy a salir y voy a volver a entrar, a ver si es eso. Bueno, vamos a tratar de comenzar con la unidad 3, entonces. Para hablar de posesión, tenemos que referirnos primero a los antecedentes y después a la teoría. O si ustedes quieren, al revés. Pero para presentarles un poco el problema, el empleo de la palabra posesión es utilizada en el ámbito de la ciencia jurídica de diversas maneras. Recordaba el doctor Dassen, o los doctores Dassen y Vera Villalobos, en una obra muy recomendable sobre el tema de la posesión, que se suele hablar de posesión, por ejemplo, cuando se habla de la llamada possessio libertatis. En el derecho romano se llamaba possessio libertatis aquella situación en la que se encontraba un esclavo que de hecho, era una persona libre, pero su condición era la de esclavo. No obstante, por alguna razón que el amo no ejercitaba, él de hecho era una persona libre, y si esa situación de la possessio libertatis se prolongaba durante largo tiempo, finalmente esa posesión se convertía de hecho en un estado jurídico, de modo tal que él jurídicamente también recuperaba la libertad o adquiría la libertad. En el derecho de familia se habla de la posesión de Estado, de manera, interprétenme, de manera algo semejante a lo que les acabo de mencionar con relación a la esclavitud. ¿Por qué? Porque a veces una persona que es hija de otra, por así decirlo, por poner un ejemplo, si bien no ha sido reconocida por su padre, por ejemplo, como tal, de manera formal, no hay un reconocimiento formal de la condición de hijo, no obstante lo cual, el trato que le dispensa es el que es propio de un hijo. Es decir, que esa persona tiene respecto de su padre la posesión de Estado. De hecho, el trato que se le dispensa es el trato de un hijo, aunque su padre nunca lo haya reconocido formalmente. Esta situación, que se denomina posesión de Estado en el derecho de familia, permite que, aún muerto el padre sin haberlo reconocido, ese hijo pueda demandar ante la justicia ese reconocimiento formal
que en vida no le dio su padre, pero sí se lo dio de facto, de hecho. Otra situación era la que narra o contempla, o contemplaba, si se quiere, el artículo 732 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que decía que el pago que fue hecho a quien está en posesión del crédito es válido aun cuando este, es decir, este supuesto acreedor, fuera luego vencido en la condición de acreedor, en la condición de titular del crédito. Y Vélez Sarsfield explicaba que ese pago es válido porque el acreedor o el supuesto acreedor está en el goce pacífico de la calidad de acreedor. Es decir, que esa posesión del crédito, a veces del instrumento, lo lleva a poner de manifiesto una apariencia, una situación de apariencia de titular y de la condición de acreedor que en realidad no tiene porque luego él es vencido en esa situación. Sin embargo, el pago que le fue hecho es válido. Y también se habla, decían Dassen y Vera Villalobos, de la posesión de una cosa. Y se refieren a ella, o se habla de ella, en todo caso, como el poder de hecho que una persona tiene sobre una cosa. Y a ese aspecto nos vamos a referir. No obstante lo cual, entre todas estas aplicaciones del término posesión, vemos que hay una suerte de hilo conductor que lleva a pensar que la posesión no es otra cosa que el goce de una situación determinada de poder o de potestad respecto de esa relación o de esa situación. Si vamos a la etimología de la palabra posesión, advertimos también que la palabra posesión viene del latín possessio, y esta, a su vez, de la conjunción de dos voces, también latinas, posse y sedere. Sedere significa estar sobre, eso significa sedere, el estar. Y posse, a su vez, para algunos viene de un término también latino, appedibus, que es poner los pies, posarse sobre una cosa, y otros dicen que ese pose viene de una voz indoeuropea pot, de la que derivan otras palabras afines como son poder, déspota, potestad, etc. Todo esto nos da la idea justamente de una relación de poder que una persona tiene, en este caso, sobre una cosa para disponer de ella. Pero esa relación de poder, en principio, pareciera ser que es una relación de hecho y no una relación de derecho. Eso es lo que en teoría se ha tratado de establecer y se ha discutido. Yo, discúlpenme que estoy viendo algo. Veo que hay muchos participantes, pero les veo la carita nada más que a unos pocos. No sé qué pasa, si los demás están, no están. Bueno, yo voy a seguir hablando, pero no advierto que haya un gran número de oyentes o de presentes en la clase. Sería bueno que quienes están, no importa si están merendando, tomando café, bueno, espero que no estén en paños menores, pero por lo demás yo no tengo ningún problema
en verlos. Es más, prefiero verlos a no verlos porque me da la sensación de que no hay nadie. Bueno, voy a seguir. La idea que tengo es que a lo mejor la historia nos ayuda. Ustedes recordarán que en alguna clase pasada hablamos de la fundación de Roma, hablamos de la división del Ager o de la tierra romana en 3 sectores, el Ager Publicus, el Ager Privatus, el Ager Divinus. Entonces, vamos a advertir que la problemática que gira alrededor de la teoría posesoria y el esbozo de esa teoría en el derecho romano nace a partir de una disputa. Y esa disputa tiene lugar entre 2 sectores sociales, unos eran los patricios y otros eran los plebeyos. Los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma, las familias patricias, y los plebeyos no. Generalmente los plebeyos eran una clase de menores recursos o de desposeídos. Y justamente de lo que se trataba en esta disputa posesoria era de la ocupación de la tierra. ¿Pero de qué tierra? Parece ser que la ocupación en disputa era sobre las tierras públicas, no sobre las tierras privadas. Sobre las tierras privadas, que eran susceptibles de ser adquiridas en propiedad, quien era propietario podía hacer valer su derecho. Pero las tierras públicas no eran susceptibles de ser adquiridas en propiedad. Sin embargo, como una especie de guiño por parte de el titular del Estado, sea el monarca y sus autoridades en la época primigenia y ya en la República, las instituciones propias de la República, bueno, sea con un guiño de estas, lo cierto es que como Roma tenía una economía esencialmente agrícola y pastoril, la ocupación de la tierra para su explotación era sustancial. De modo tal que estos 2 grandes sectores sociales se lanzaron a ocupar tierras públicas. ¿Para qué? Y generalmente para trabajarlas y hacerlas producir. De modo tal que no era solamente una cuestión social, detrás de esta había una cuestión económica. Bueno, para el que estudió historia antigua y estudió la historia de Roma, recordará esas disputas entre los patricios y los plebeyos que llevaron a la eternidad, por así decirlo, desde el fondo de la historia, a los hermanos Graco, que eran plebeyos que a través de los llamados concilium plebis, es decir, los concilios de la plebe, reclamaban la reforma agraria y la validación de esas ocupaciones de tierras para poder trabajarlas. Bueno, recordarán también que finalmente esta disputa, digamos, terminó con los reclamos de los plebeyos, terminó con los hermanos Graco y consagró, por así decirlo, la victoria de los patricios. No obstante lo cual, de hecho, la cuestión hizo mucho ruido y dio lugar, desde el punto de vista jurídico, a lo que de ahí en más fue la teoría posesoria, qué era la posesión, etcétera, etcétera, y todo lo que hace al régimen de la protección de la posesión. Hay una romanista, una autora,
que se llama Francesca Bozza, que no es muy conocida aquí, pero sí lo es en el ámbito de los romanistas, sobre todo en Italia, por supuesto. Bueno, Francesca Bozza dice en una de sus obras que si alguna de estas dos clases o sectores sociales que disputaba la posesión de las tierras hubiera podido esgrimir a su favor un derecho, es decir, embanderarse detrás de un derecho, hacerlo valer por las vías pertinentes, lo hubiera hecho. Pero justamente como ninguna de las dos partes tenía derecho alguno sobre estas tierras, que eran tierras públicas, la situación no se dio en el ámbito estrictamente jurídico, sino que se dio en el ámbito fáctico, en el ámbito de los hechos. De allí que, por ejemplo, los plebeyos buscaran o persiguieran el reconocimiento a través de movilizaciones políticas. Esto pone sobre la mesa la problemática de la naturaleza jurídica de la posesión. Y sobre este tema, la ciencia jurídica se encuentra absolutamente dividida y es el día de hoy que ustedes van a encontrar respecto de esta cuestión, como dice la jerga jurídica, media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro. Es decir, siguen sosteniendo algunos que la posesión es una cuestión de hecho, es una institución de factum, mientras que el otro sector sostiene que la posesión es un verdadero derecho. ¿Y de dónde nos viene esto? Bueno, hay dos grandes autores a quien, por así decirlo, el resto de la doctrina sigue o se enrola detrás de una u otra de las posturas. Uno era Federico Carlos de Savigny, autor alemán, a quien ya les nombré en alguna clase inicial. Savigny sostenía que la posesión se nos presenta como una situación de hecho, es decir, como un no derecho. La naturaleza jurídica de la posesión es un hecho, pero después dice que la posesión es a la vez un hecho y un derecho. Es un hecho en su naturaleza y es un derecho en sus consecuencias o efectos. Y estudiando el derecho romano, él reconoce dos efectos sustanciales en la posesión. Una es la protección posesoria, es decir, el cúmulo de remedios y acciones que se le brindan al poseedor para protegerlo cuando es atacado, turbado o despojado de su posesión. Y la otra es la prescripción adquisitiva, es decir, la usucapión, la posibilidad de acceder a la propiedad o a la titularidad del dominio u otros derechos reales que se ejercen por la posesión, por esa posesión continuada durante el tiempo que la ley establece. Esos serían, para Savigny, los dos grandes efectos de la posesión. Pero, reitero, desde el punto de vista de su naturaleza, estrictamente, dice Savigny, la posesión no es más que una situación de hecho, y es un derecho solo por sus consecuencias, sus efectos, que reitero son la protección posesoria y la usucapión o prescripción adquisitiva. Mientras que la otra postura, la de Jhering, Rudolf
von Jhering, sostiene que la posesión no es un hecho, sino que es un verdadero derecho. Y ese derecho no es un derecho cualquiera, sino que es ni más ni menos que el derecho de propiedad. La posesión no es otra cosa que la apariencia de la propiedad, el ropaje de la propiedad en los hechos, la vestidura externa de la propiedad. Bueno, estas dos posturas aparentemente son irreconciliables. Digo aparentemente porque después vamos a recorrer algunos aspectos de la teoría posesoria y probablemente nos demos cuenta que no son tan irreconciliables o tal vez sean ambas portadoras de una dosis de verdad, ¿no es cierto? Doctor, disculpe que Sí, lo interrumpa. Justo sí. estoy leyendo La lucha por el derecho de Jhering y me quedé en esa parte que es la que está hablando ahora. Ahí podría haber un poquito de cada uno en la cuestión del hecho y el derecho? En la posesión hablo. Sí, sí. Como que Ahora tienen lo razón los vamos a dos. ver eso. Ahora lo vamos a ver eso. Jhering justamente tiende a... era muy enjundioso. La expresión la lucha por el derecho no es más que un botón de muestra de lo que era el pensamiento de Jhering, pero era brillante. Y su obra tiende a demostrar que la posesión y la propiedad están unidas. Bueno, después vamos a ver de qué manera lo hace, ¿no es cierto? Hay todo un desarrollo que tiene que ver con los elementos de la relación posesoria, la protección, la prueba, esos elementos, caracterizarlos, etc. Eso lo vamos a ir viendo por ahora, ¿no es cierto? Quería decirles que ambos autores, o la teoría que esbozan ambos autores, puede discernirse de los elementos. Para poder definir lo que es la posesión para uno y para otro, vamos a ver brevemente cómo abordan el tema cada uno de los dos. Y los dos lo abordan haciendo una suerte de paralelo entre lo que es la posesión y lo que es la tenencia, es decir, una detentación de menor grado, si se quiere, en el poder entre la persona y la cosa, el poder que ejerce una persona sobre una cosa. Savigny, en una suerte de escalera ascendente, parte de la más simple de las relaciones que puedan existir entre una persona y una cosa, que él la denomina simple contacto material. Y él dice que para que una relación de hecho entre una persona y una cosa tenga relevancia jurídica, debe existir en el sujeto un mínimo de voluntad de querer tener la cosa, ya que si ese mínimo de voluntad no existe, por ejemplo, una persona que no está consciente, por ejemplo, una persona dormida, no obstante estar en contacto con las cosas,
su falta de voluntad hace que ese contacto material, ese simple contacto que hay entre persona y cosa, sea jurídicamente irrelevante. Y da el ejemplo de aquella persona que se encuentra amarrada y dice que en ese caso, aquel que se encuentra amarrado está, si bien está en contacto con sus ligaduras, se podría afirmar que ellas lo poseen más a él que él a ellas. Es decir, que más allá del contacto físico no hay una relación de poder, ni se puede asimilar eso o acercar a la idea de posesión. Para que ese contacto, esa relación sea jurídicamente relevante, debe existir, como les decía, un verdadero, un mínimo de voluntad en el agente de querer detentar la cosa. De no hacerlo, la relación es como una simple o mera yuxtaposición. Yuxtapuestos están dos libros en una biblioteca cuyas tapas se tocan, pero no hay una verdadera relación entre ambos. ¿Mm? Sí, alguien me quería preguntar algo. No, eso mismo le iba a comentar, que en Kipper justamente habla de yuxtaposición local en los ejemplos La que dio. La yuxtaposición local es una denominación similar a la del simple contacto material. Bueno, cuando hay un contacto material y hay un mínimo de voluntad en el agente, podríamos decir que ya esa relación fáctica comienza a tener relevancia. Y allí, para explicar esa eventual relevancia que puede existir en un contacto consciente, voluntario entre una persona y una cosa, Savigny nos habla de la necesidad de que exista estar en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla a cada instante. Es decir, que para que ese contacto consciente o voluntario pueda perdurar en una relación que se pueda calificar o acercar a la idea de posesión, debe existir un acto de presencia por parte del titular, por parte del agente, de estar en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla a cada instante. No obstante lo cual, él advierte que a veces ese estar en presencia de la cosa debe darle al poseedor, para que esa relevancia sea tal, debe darle la posibilidad física de tomarla a cada instante, pero también de defenderla de toda injerencia extraña. ¿Por qué? Porque da el ejemplo del barquero, de aquel que va navegando por las aguas del río, y si bien puede, por ejemplo, tomarlas con un balde, por ejemplo, o con un recipiente, no puede impedir que otros naveguen por las mismas aguas y se sirvan de ellas y se apoderen o tomen de esas aguas una parte y puedan consumirla o puedan disponer de ellas. Entonces, para que exista una relación de poder fáctico jurídicamente relevante, debe, según Savigny, haber un mínimo de voluntad en el agente de querer tener la cosa, pero también estar en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla a cada instante y de defenderla de toda injerencia extraña. A veces advierte Savigny
que ese estado material, esa relación de poder fáctico entre la persona y la cosa, cuando existe presencia y posibilidad física de tomarla a cada instante y la capacidad de defenderla de terceros, entonces allí aparece el primer gran elemento de la posesión, que es el elemento corporal o material que él denomina corpus posesorio. Pero él advierte que a veces el corpus posesorio puede darse aún no estando la cosa presente. Es decir, yo puedo tener el corpus respecto de determinadas cosas que no están en mi presencia. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, por ejemplo, yo en este momento estoy en mi casa, pero en mi estudio, que seguramente no debe haber nadie, también tengo cosas de las que soy poseedor. Y por ejemplo, están libros, mi computadora, mi escritorio, los muebles, mis bibliotecas, etcétera, elementos que yo poseo y, y que ejerzo esa posesión aún cuando esas cosas no estén en mi actual presencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede suceder? Bueno, es que todas estas cosas están en un ámbito cerrado en el que yo tengo un poder de imperio, si se quiere, un poder de custodiarlas y de dejarlas fuera del alcance de toda injerencia extraña. Es decir, aparece aquí un apéndice, por así decirlo, de la teoría del corpus posesorio, que es propia de Savigny, que ha tenido gran relevancia en el ámbito del derecho, no solo privado, que es la llamada teoría de la custodia. Cuando determinadas cosas se encuentran en un ámbito de custodia por parte del poseedor, aun cuando éstas no estén presentes, o aun cuando él no esté dentro de ese ámbito de la custodia, o de ese ámbito privativo, puede también dar por cumplimentado ese estado de corpus, aún respecto de estas cosas que no están presentes, porque él tiene ese señorío y ese poder que está fuera del alcance de terceros, fuera del alcance de la injerencia de terceros. La teoría de la custodia es incluso de aplicación en el ámbito de otras disciplinas, como por ejemplo en el caso del derecho penal. Para los que estudiaron derecho penal parte general y parte especial, parte general, cuando vieron lo que es el iter criminis, es decir, el camino que hay hacia la consumación del delito, los actos preparatorios, la tentativa, etcétera, hasta la consumación. Bueno, eso, si lo llevamos a determinada figura jurídica, por ejemplo, el hurto, vamos a darnos cuenta que esta teoría de la custodia es de plena aplicación respecto de lo que se llama tentativa de hurto o hurto consumado. El hurto, como ustedes sabrán, o así lo dispone la ley 162 del Código Penal, es el desapoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Ese verbo que caracteriza a la acción del hurto, desapoderamiento, importa como dos tiempos. El apoderamiento importa desapoderar al otro, es decir,
sustraer la cosa de la esfera de poder de la víctima o del damnificado y hacerla propia, es decir, ingresarla en el ámbito que es propio del sujeto que comete el hurto. Habrá tentativa o hurto consumado según esa cosa haya salido de la esfera de poder de la víctima y haya ingresado en la esfera de poder del autor. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, si yo en un supermercado me pongo entre mis ropas una lata de morrones, que me gustan y bastante, para comerme después una buena costillita a la riojana, bueno, si logro superar el valladar de las cajas y las custodias, ese hurto habrá superado la situación de tentativa para ya ser un hurto consumado. En cambio, si no lo logro, o si paso las cajas, pero cuando estoy en el estacionamiento sonó una chicharra y viene corriendo el custodia, el que ejerce la seguridad y me corre por el estacionamiento, esa esfera de poder de la víctima continúa en él y hace que eso continúe siendo tentativa, hasta que a lo mejor yo me subo a mi auto y salgo corriendo y ya lo dejo atrás. Entonces me llevé la caja de morrones y ya la lata y ya hay un hurto consumado. Bueno, así funciona la teoría de la custodia, que prevalece por sobre otras teorías que se han dado en el ámbito del derecho penal, generalmente tomadas por los alemanes de teorías romanas, la motio, la blatio, la ilatio, etcétera. Eso lo habrán estudiado en derecho penal parte especial, cuando vieron la figura del hurto, pero bueno, ahí está, esa es la teoría de la custodia de Savigny. No sé si me entendieron, pero en definitiva, el corpus no es otra cosa que, para Savigny, estar en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla y de hacer de ella lo que se quiere, aun cuando las cosas no están presentes en la medida que estén bajo una esfera de custodia determinada a la que solo tiene acceso el poseedor. Claro está que cuando esta situación de corpus posesorio se consolida y ya podemos sostener que hay corpus posesorio, bueno, ahí nos preguntamos, ¿y hay posesión? No, todavía no hay posesión. ¿Cuándo va a haber posesión? Bueno, Savigny dice, ahora falta el otro elemento, el elemento volitivo. Y ese elemento volitivo, el animus, puede darse de dos maneras. Cuando el poseedor reconoce en otro un derecho superior, como por ejemplo el locatario, que está en contacto con la cosa en virtud de una concesión de uso y goce personal, pero reconoce en su locador y propietario de la cosa la posesión, o cuando el poseedor no reconoce en otro un derecho superior, es decir, tiene el ánimo de dueño, el animus dominis, el animus rem sibi habendi, es decir, el ánimo de haber la cosa para sí, el ánimo de apropiación. En esos casos hay posesión. En cambio, si el poseedor solo reconoce en otro un derecho superior, es un mero detentador, es un mero tenedor,
pero no es el verdadero poseedor. El poseedor es el otro. Él es un mero representante en la posesión del propietario, pero la posesión es del otro. Esa, en definitiva, es más o menos la teoría de Savigny respecto de la naturaleza jurídica de la posesión y de los elementos de la relación posesoria, corpus y ánimo. Los voy a terminar por definir a cada uno de los dos, así después no hay inconveniente y si seguimos con Yeri. El corpus es la posibilidad física de hacer de la cosa lo que se quiere y de defenderla de toda injerencia extraña, circunstancia que se da tanto respecto de las cosas que están presentes como las que están bajo custodia, aunque no estén presentes, y animus cuando no se reconoce en otro un derecho superior, es decir, cuando hay ánimo de dueño, animus domini. ¿Qué es lo que dice Jhering? Jhering dice que la posesión es una situación de propiedad, que es la propiedad en los hechos, es la cara externa de la propiedad, la apariencia de la propiedad. Cuando veo la posesión, no estoy viendo otra cosa que la propiedad, de modo tal que cuando veo al poseedor, veo al propietario. Bueno, ¿qué es el corpus para Jhering? Jhering dice que esto de la presencia, de la custodia, de la posibilidad física, etc., no es una definición cabal de la situación de propiedad que exterioriza la posesión a través del corpus. Lo que exterioriza el corpus posesorio no es otra cosa que el comportamiento normal que el propietario tiene respecto de las cosas, atendiendo a su naturaleza y a su destino económico. Y pone el ejemplo del campesino que después de trabajar todo el día deja las mieses apiladas en el campo y cansado se va a descansar, valga la redundancia de las expresiones, a su choza, a su cabaña, hasta el día siguiente. Y ese comportamiento respecto de las mieses que quedan a la intemperie, allí apiladas, aunque con un signo de posesión, porque ese apilarlas importa de alguna manera dejar sellada la existencia de una situación de poder respecto de las cosas, no es el mismo comportamiento que ese mismo campesino tiene respecto de aquellas cosas valiosas que esconde celosamente para que otro no advierta de su existencia y no se apodere de ellas. No las deja a la intemperie, las esconde. Esto lleva a que es el comportamiento normal que el propietario tiene respecto de las cosas lo que define al corpus posesorio. Y ese comportamiento está condicionado primero por la naturaleza de las cosas y luego por su destino económico. Esos dos condicionantes son los que, por así decirlo, caracterizan a el comportamiento del poseedor. Y demostrado ese comportamiento, el comportamiento normal de un propietario, demostrado el corpus, el animus se presume. Yo no le tengo que estar preguntando al poseedor
si ese animus lo tiene porque reconoce o deja de reconocer en otro un derecho superior. Ese estado del alma, dice Jhering, debe presumirse. Y pone el ejemplo de la jurisprudencia de la Alemania de sus tiempos, cuando para proteger a un poseedor que era atacado, se le preguntaba acerca de si tenía o no tenía ánimo de dueño sobre la cosa. Es decir, se le exigía la prueba del corpus y del animus para brindarle protección. Entonces él decía, imagínense a un campesino analfabeto prestando juramento acerca de un estado del alma que ni siquiera los grandes juristas han logrado definir cabalmente. Esto lleva a Jhering a sostener que, probado el corpus, probado el comportamiento de aquel que se exterioriza como un propietario, entonces la existencia del animus se presume. Yo, si se comporta como dueño, presumo que es dueño. Y en todo caso, en el ámbito de esa misma demanda, de ese mismo proceso, de ese mismo pleito, la otra parte será la que tenga a su cargo demostrar lo contrario. Es decir, que él invierte la carga de la prueba y dice, si pruebo el comportamiento como un propietario, demuestro que hay corpus. Y si hay corpus, presumo que hay posesión. Presumo que hay ánimo de dueño y ahí mismo le doy protección a esa persona que viene a demandarla. Uy. No sé si ustedes me están viendo, pero se me fue la imagen. Ahora la recuperé. Doctor, Si una consulta. Hola, Sí. ¿me escuchan? ¿Está todo bien? Sí. Sí, sí, se escucha bien. Está Le bien. hago una consulta. Bueno, sigo. Ahora sí se le fue la imagen. Sí, no se lo ve. No, Ahora profe. se fue la imagen, todo, me parece. Me parece que sí. Sí. Creo que se fue. Se le contó internet de nuevo, chicos. Sí, no se ve. Figura conectado y como anfitrión, con micrófono y cámara abierta, pero no se ve. Ahí se fue el todo. Sí, ahí se fue. Chicos, ¿cuáles son los dos condicionamientos que caracterizan el comportamiento del poseedor? Que no lo llegué a escribir. Yo lo tengo anotado, Vivi. ¿Me escuchás? Sí, Eli, pasámelo por fin. Corpus y animus domini. Y el corpus y el animus domini. No. Habla de Jhering. Jhering, el comportamiento normal dice que tiene que tener respeto de las cosas atendiendo a la naturaleza de la cosa y a su destino económico. Ese es el comportamiento que tiene que tener. Ese, tal cual, tal cual. Vivi, ¿vos estás en la comisión 2 o 4? No, la 2. ¿Por qué hay un texto de esto, de Jhering y de Savigny? Sí, es un montonazo, pero está bárbaro esta clase.
Es cortito, me parece. No me acuerdo. La verdad es que no recuerdo haberlo visto. Chicos, ¿les puedo preguntar algo? ¿Les puedo preguntar algo con respecto a que justo entré más, no entré en tiempo? Con respecto a la fecha del parcial, si era el 4 o el 12, como pusieron. No, el 12. El 12 de octubre. Bárbaro, gracias. Y no entra la bolilla de condominio. Bárbaro. Y es oral. Sí, sí, sabía. Muchas Sí, gracias. es oral, sí. Me había quedado la duda por el tema que el profesor había dicho el día 4, la clase anterior, y después por el centro mandaron el día 2, entonces me quedó la duda. Sí, explicaron que los chicos del centro cambiaron la fecha en mi comisión en la 4 a pedido de los alumnos, porque el Claro. 4 se superponía con un montón de otros exámenes. Claro. Igual es bastante larga, así que nos va a venir bien, creo. Sí, esperemos que sí, que nos vaya todos bien, Dios mío. ¿Qué bolillas entran entonces? ¿De la 1 a la 8 a la 15? Sí, la exactamente. 15 no, condominio no. No, bien. la 15 son las defensas posesorias. Esa sí entra. Condominio era la 9. La 15 sería las defensas posesorias, que bueno, recién algo estuvo comentando. Entonces, ¿qué bolillas entran? Entraría de la 1 a la 8 y te entra la 15. Defensas posesorias, que está Perfecto, dentro de la gracias. posesión. Gracias. De nada. Uy, ahora no se ve nada. No se podrá conectar el profe. Acá estoy con otra computadora. Ahora recuperé la mía. Ah, buenísimo. Dejó de estar tildada, así que bueno, voy a prender una vela para que pueda seguir la cosa, pero bueno, les pido disculpas con todo esto, pero es la tormenta que hay, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno. Sí. ¿Me escucha? Había Hola. quedado usted, ¿me escucha? Sí, sí. Había quedado en que Guillerín invierte la carga de la prueba. Esa parte no la entendí bien, pero había quedado justo en ese tema. Para no Bueno, más ahora adelante. justamente estaba explicando eso. Para proteger al poseedor, parece ser que cuando alguien se sentía atacado o sufría un ataque a su posesión, acudía a los tribunales y los tribunales le decían, ah, sí, usted viene a que yo lo proteja en este ataque. Bueno, primero que nada me tiene que demostrar que usted era poseedor, a lo mejor ya había sido despojado. Entonces, me tiene que demostrar que era poseedor. ¿Cómo era poseedor? Y bueno, tiene que demostrar que tiene corpus o tenía el corpus y que tenía el animus. A veces el animus, como un estado de la voluntad, no es tan sencillo demostrarlo. Entonces, había verdaderos catálogos de situaciones de las que podía inferirse el animus. Construir, sembrar, plantar, pero no siempre esos actos representan una posesión verdadera, porque el arrendatario o inquilino de un campo también puede plantar y puede trabajar la tierra. Por lo tanto, hay algunos actos que son equívocos. Entonces, a veces hasta se llegaba a exigirle la prueba del juramento
jure que usted tenía ánimo de dueño, etcétera, etcétera. Es decir, la prueba de los dos elementos, corpus y ánimo, para recién allí brindarle protección. Entonces Jhering decía que eso era absurdo, que en realidad la posesión no era otra cosa que la apariencia de la propiedad y que por lo tanto era una defensa avanzada de la propiedad. Probado el corpus, el animus se presume y se presume que hay posesión. Por lo tanto, allí mismo hay que darle protección a la persona que demuestra que se comportaba como dueño y sufrió un ataque a su poder de hecho sobre la cosa. Y será la otra parte la que deba demostrar que esa posesión no existía. Es decir, que para Jhering la relevancia en la relación posesoria la tiene el corpus. No es que afirme que el animus no existe o que no hace falta demostrarlo. El animus se presume que existe cuando se prueba un comportamiento normal como propietario atendiendo a la naturaleza de la cosa y a su destino económico. Si yo demostré el corpus, que es igual a comportarse como dueño, se presume que si me comporto como dueño es porque me siento dueño de la cosa, tengo el ánimo de dueño de la cosa, y por lo tanto merezco la protección. Traído a la contraparte, el que me disputa el poder sobre la cosa, bueno, que sea él quien demuestre lo contrario, que sea él que pruebe que yo no era poseedor, sino que era un simple detentador, un simple tenedor de la cosa. Esto es lo que Jhering denomina la prueba negativa, es decir, demostrar que hay una causa jurídica que permite calificar a esa relación como tenencia y no como posesión. Por ejemplo, arrimar el contrato de arrendamiento o de comodato que demuestra que yo no era poseedor, sino que era un simple tenedor, representante en la posesión del propietario. En eso consiste la inversión de la carga de la prueba. Probado el corpus, el animus se presume que existen los dos elementos que están acreditados a primera vista, prima facie, como dicen los juristas, y que hay posesión. Por lo tanto, ya merezco la protección. Bueno, llegada la otra parte al proceso, el contradictor, que sea él quien tenga a su cargo demostrar lo contrario y destruir esa presunción. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno. Como vemos, la teoría de Savigny para llegar a la posesión es como una suerte de escalera ascendente. Simple contacto material o juxtaposición. Cuando hay poder de hecho sobre la cosa con un mínimo de voluntad, como por ejemplo tener la posibilidad física de estar en contacto con la cosa y de defenderla de toda injerencia extraña, ahí hay corpus. Acreditado el corpus, ahora vamos a ver si hay animus. Si reconozco en otro un derecho superior, soy un mero tenedor y representante en la posesión de aquel que es el propietario y poseedor de la cosa. Si no reconozco en otro un derecho superior, tengo ánimo de dueño, animus domini, y por lo tanto, allí sí hay posesión porque se dan los dos elementos característicos, el corpus y el animus. A veces se le ha criticado a Savigny que esta teoría es un tanto esquemática.
Y Savigny, en una edición posterior, dice, bueno, puede ser que existan situaciones que merezcan ser contempladas. Y allí esboza lo que él llama la tercera hipótesis. Y dice que, bueno, que puede existir una situación en la que el poseedor o aquel que tiene la cosa no la quiera con la sola finalidad de ejercer el dominio, sino para ejercer determinado poder o goce particular, específico, sin preguntarse si quiere ejercer el dominio o algún otro derecho. Entonces, dice Savigny, en ese caso, la cuestión, ¿cómo se resuelve? De la misma manera. Si reconoce en otro un derecho superior, será simple tenedor, y si no reconoce en otro un derecho superior, será poseedor, porque tiene un señorío excluyente. Eso es lo que dice Savigny cuando, de alguna manera, amplía su teoría y esboza esta tercera hipótesis. Ahora que tenemos más o menos un panorama, vamos a ver lo que dice el código. Pero resulta que en nuestro código, que de alguna manera sigue los parámetros, por así decirlo, del código de Vélez-Sarsfield, tiene como un pequeño giro en las definiciones que nos daba Vélez-Sarsfield. El código de Vélez-Sarsfield tenía la particularidad de que trataba a las cosas y a la posesión antes de comenzar a tratar de manera especial a los derechos reales. Los trataba en el libro tercero, bajo el título de los derechos reales, pero después decía que había dos títulos preliminares, uno era el de las cosas y otro era el de la posesión. Y él decía que trataba a las cosas y a la posesión antes de abordar de manera específica los derechos reales, porque seguía el método de un jurista que se llamaba Mackelday, que sostenía que las cosas y la posesión son los elementos de los derechos reales. Pero después comenzaba a tratar a la posesión, cuando hablaba, después de tratar las cosas, comenzaba a tratar la posesión a partir de su definición en el artículo 2351. Y él decía en este artículo, o el código decía en este artículo, que habrá posesión de las cosas cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Es decir, que aquí vemos claramente la postura de Savigny cuando decía tener una cosa bajo su poder, corpus, con la intención de ejercer sobre ella un derecho de propiedad, el animus. Esa era la definición de posesión. Para comprobar que estas eran las ideas de Savigny, basta citar el artículo siguiente, el 2352 del Código de Vélez-Sarsfield, que decía que el que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad de ella, es simple tenedor de la cosa y representante en la posesión del propietario, aunque la ocupación repose sobre un derecho. Obviamente que ese derecho no era un derecho de propiedad, un derecho real, sino un derecho meramente personal, como el del locatario, el comodatario, etc. Las definiciones de posesión y tenencia que acabamos de ver en el Código de Vélez-Sarsfield
esbozan claramente o receptan claramente la teoría de Savigny. Pero resulta ser que el código actual, el Código Civil y Comercial, que trata a las relaciones de poder, a partir de los artículos 1908 y siguiente, dice que las relaciones de poder en el 1908 del sujeto con una cosa son la posesión y la tenencia. Y dice, en el 1909 habla de la posesión y dice, hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Hasta aquí pareciera algo muy similar a lo que decía el 2351 del Código de Vélez Sarsfield, para definir al corpus, es decir, ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Y ahora, ¿cómo lo define al animus? Como Vélez Sarsfield cuando decía con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. No, dice comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Ese comportarse como titular de un derecho real no es más que la definición que daba Jhering, pero no la definición que daba Jhering sobre el animus, sino la definición que daba Jhering sobre el corpus, que acreditado hacía presumir el animus. Es decir, que ahora el código nuevo, si bien sigue a Savigny en su primera parte de la definición, termina adoptando la definición de corpus de Jhering para definir lo que sería el animus en el código actual. Para ratificar estas ideas, veamos lo que dice el artículo siguiente sobre la tenencia. Dice, hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Es decir, que básicamente las ideas de Savigny siguen siendo sostenidas por el legislador, pero aparece la idea de Jhering acerca del corpus como comportamiento para definir la presencia de animus en el agente o no. Si hay comportamiento como representante, quiere decir que no tiene el animus, no tiene el animus domini, tiene el animus propio de un detentador. Ese sería el esquema y el cambio como una especie de barniz más objetivo en las definiciones que nos da el legislador del código vigente. Después aparecen otras cuestiones que tienen que ver con la calificación de la posesión. Pero antes de ellas, yo quiero que aparezca un tercer elemento que es propio de la relación posesoria o de la relación de detentación, y es la causa de la posesión o la causa de la tenencia. A renglón seguido de los artículos que definían la posesión y la tenencia, el Código de Vélez Sarsfield trataba una cuestión
que tiene que ver con la causa de la posesión o de la tenencia. Y era el 2353 y 54, cuando se referían a, les voy a leer lo que decía el código: nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario de la cosa, continúa poseyendo como tal mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. Es decir, antes poseía por sí, bueno, se presume que continúa poseyendo como tal por más que pase el tiempo, salvo que se demuestre que comenzó a poseer para otro o por otro. Dice, el que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título mientras no se pruebe lo contrario. Y en el artículo siguiente, 2354, el código decía que tampoco se puede cambiar por la propia voluntad ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión. Tal como ella comenzó, tal continúa siempre, mientras no se cree un nuevo título de adquisición. Las cualidades y los vicios de la posesión. ¿Qué es esto de la causa de la posesión? Parece ser que los romanos hablaban de causa possessionis y causa detentionis. Es decir, la posesión tiene una causa y la detentación o la tenencia tiene otra. Aparentemente, la causa de la posesión jurídica sería la propiedad. Y se presume que va a continuar como tal mientras no se cambie esa situación. Y por otra parte, el que comenzó a poseer como un simple detentador, causa detentionis, continuará como tal. Por ejemplo, el locatario, salvo que se pruebe que ese locatario compró, ejerció la opción de compra. En ese caso, ahora va a continuar no ya como un simple detentador, sino como propietario y poseedor de la cosa. Esa sería la continuidad de la causa posesoria de la que nos hablaba el código de Vélez-Sarsfield. Y según vamos a ver, el código actual también dice eso, pero referido a la denominada interversión del título. Es decir, esta opción de compra, por ejemplo, que ejercitó el locatario, que pasó de un simple detentador a un poseedor a título de dueño porque compró, a eso se le llama intervertir o invertir el título, cambiar la causa de la posesión. El 1915 reitera de alguna manera esto que decía el Código de Vélez-Sarsfield en los artículos 1353 y 1354. Y dice, nadie puede cambiar la especie de su relación de poder por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo. Y después dice, se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores su intención de privar al poseedor de disponer y sus actos producen ese efecto. Ahí hay una desposesión que no voy a avanzar sobre esto, ya vamos a calificar lo que es la desposesión. Como verán, la posesión habrán descubierto de aquel artículo 2354 de Vélez-Sarsfield que dice que tampoco se puede cambiar por la propia voluntad o por el mero transcurso del tiempo
las cualidades y los vicios de la posesión. Tal como ella comenzó, tal continúa. ¿Qué es esto de las cualidades y vicios de la posesión? ¿Hay cualidades? ¿Hay categorías en la posesión? Por supuesto que sí. En el código de Vélez-Sarsfield, les hago un paralelo porque a veces se estudian por autores anteriores o se sirven de esos libros para completar conocimientos, y está bien, o se sirven del código de Vélez-Sarsfield, y bueno, a renglón seguido de estos artículos, el código categorizaba la posesión, es decir, trataba las distintas categorías de la posesión, y comenzaba por el principio. ¿Cuál era el principio? Que la posesión puede ser legítima o ilegítima. La posesión era legítima en el Código de Vélez, les aclaro que acá también, cuando esa posesión era el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones que el Código establece. ¿Cuáles son esas disposiciones? Ya las hemos visto en clases pasadas. El derecho real por actos entre vivos en una adquisición derivada se adquiere cuando hay título suficiente y hay modo suficiente. Si se adquirió en virtud de título suficiente y modo suficiente por persona capaz y por persona legitimada, en ese caso el derecho real se adquirió conforme a las disposiciones del Código. Es decir, se adquirió un derecho legítimamente. Y por lo tanto, la posesión así adquirida es legítima, porque es el ejercicio de un derecho real que fue constituido conforme esas disposiciones. ¿Y cuándo será ilegítima? Cuando no se hayan cumplido algunas de esas disposiciones. Y en el Código de Vélez, de manera casuística, se señalaba en ese mismo artículo 2355 que la posesión era ilegítima cuando se adquiría sin título, o por un título nulo, o por un modo insuficiente para adquirir derechos reales, o cuando se adquiría de quien no tenía derecho de poseer o no tenía derecho para transmitir la cosa, con lo cual vemos que se trata de una persona o incapaz o con ausencia de legitimación. En todos estos casos, entonces, no hay título suficiente o modo suficiente o capacidad o legitimación, y por lo tanto no se adquirió el derecho real conforme a las disposiciones del Código, y por lo tanto la posesión es ilegítima. Pero hay posesión, claro que hay posesión, pero la posesión es ilegítima. Esa posesión no es el contenido de un derecho real, es una posesión de hecho. Esa posesión ilegítima, decía el Código de Vélez-Sarsfield, que podía ser de dos maneras, de buena o de mala fe. Es decir, que cuando yo comienzo a considerar si la posesión es de buena o de mala fe, es porque estoy hablando de una posesión ilegítima, porque la posesión del propietario no merece la subclasificación de posesión de buena o de mala fe. La posesión legítima es del dueño, y ahí se termina. El código se pregunta, o el legislador se pregunta, si es de buena o de mala fe la posesión del poseedor ilegítimo. ¿Y cuándo será de buena fe? Bueno, la posesión es de buena fe cuando el poseedor
decía el artículo siguiente, que era el 2356, cuando el poseedor, por ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad. Es decir, que aquí se aplica la teoría del error y dice que el poseedor, por ignorancia, que como decía Salvat, es no saber, o por error de hecho, error es saber mal, decía el propio Salvat, bueno, él por ignorancia o error, de hecho, él está convencido de que su posesión es legítima cuando en realidad no lo es ilegítima. Hay una creencia indudable de que la posesión es legítima que llevan al poseedor a estar persuadido, convencido de que su posesión es legítima y en realidad no lo es. ¿Cuándo puede tener lugar esa convicción? Por supuesto que todo esto tiene que darse en el ámbito de lo que se denomina la teoría del error, que ustedes ya la conocen por haber estudiado en parte general los vicios de los actos jurídicos, o incluso en el derecho penal. Es decir, que el error, para ser excusable, debe ser esencial, debe ser inimputable, insospechable, debe ser inculpable, es decir, no se puede atribuir el error a la propia torpeza del sujeto. Él debe haber obrado de manera diligente y debe haber obrado sin culpa para creer, para no dar lugar a esa creencia errónea. Bueno, para que el poseedor pueda creer con fundamento que él era el dueño y que su posesión era legítima porque era el ejercicio de un derecho real constituido de conformidad con las disposiciones del Código, debe pensar que tiene un título a su favor, porque si no, no se comprende cómo podría haber llegado a esa creencia. Bueno, ese título está también contemplado en el Código de Vélez-Sarsfield, no está contemplado en nuestro código actual, y es por eso que hago referencia permanente a aquel código que era más didáctico, si se quiere, para poder comprender las distintas situaciones y categorías. Bueno, ese título era el denominado título putativo. El título putativo, según el Código de Vélez-Sarsfield, que estaba tratado en el artículo 2357, a renglón seguido de la posesión de buena fe, es el que le da sustento a esa creencia. ¿Y cuándo le puede dar sustento? Bueno, según el Código de Vélez-Sarsfield y ese artículo 2357, el título putativo equivale a un título existente, dice esa norma, cuando el poseedor tuviera razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor. Ese es un supuesto. Después hay otro, pero primero vamos a tratar este. Obviamente que, como esta norma completa la anterior, debe tener razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor en virtud de ignorancia o error de hecho. ¿Cuándo podrá darse un caso semejante? Bueno, yo les pongo siempre un ejemplo, que es el de un sempiterno estudiante de Derecho que orilla ya pinta los 40 y peina canas, pero que viene estudiando desde hace muchos años, no es que se puso a estudiar ahora, algo elogiable, y que bueno, que después de varios años de estar en la carrera, hace poco aprobó con 4 puntos
parte general del derecho civil, y tiene un tío abogado, ya veterano, que está más cerca del retiro que de otra cosa, un prestigioso abogado, y le dice, mirá, sobrino querido, yo quisiera que vos te recibieras para que vengas a trabajar acá al estudio y te hicieras cargo de un montón de casos que yo tengo y que ya estoy grande y no puedo estar corriendo por las mesas de entrada de tribunales. Mirá, para incentivarte, para que vayas en tu carrera con nuevos bríos, yo te voy a legar ese departamento que tengo ahí en Punta del Este, en la calle Borlero, ahí cerca de La Mansa, cerca del Conrad. Bueno, yo te lo voy a legar para que vos, cuando seas abogado, vayas y te vayas a pasar una buena temporada allí. Bueno, el sobrino se puso a estudiar Derecho de las Obligaciones, pero no iba ni para atrás ni para adelante. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron unos meses, pasó el tiempo, y sorpresivamente el tío se muere. Y claro, cuando el tío se muere, él que tenía el sobre con el legado, dijo, bueno, voy a ir a ejercer mi derecho. Se fue a Punta del Este, se pasó un verano fenómeno, un enero fenómeno en realidad, porque ya en el medio de febrero, un día nublado, que estaba en la casa, en el departamento, le tocan el timbre, le llega una cédula de notificación, fulanita contra él, acción de reivindicación. ¿Qué pasaba? Bueno, parece que el tío, viendo que su sobrino no iba ni para atrás ni para adelante, decepcionado, como no tenía descendencia, había conocido en un congreso de derecho, había conocido una abogada joven, y bueno, había trabado una relación profesional, y le había revocado el legado de su sobrino y le había legado ese mismo departamento. Entonces, el sobrino, ¿cómo? Pensé que me estaban preguntando algo. Bueno, lo cierto es que el sobrino era poseedor de buena fe, él no sabía que el tío había revocado, él creía que tenía un título a su favor, cuando en realidad no tenía nada. Y había incurrido en un error, él ignoraba de hecho que su tío había legado ese mismo departamento a otra persona. Y por lo tanto, su posesión, si bien era ilegítima, él era un poseedor de buena fe, y su buena fe estaba basada, su creencia, en este título putativo. La palabra putativo viene de apariencia, de error, una situación que no es la real. Bueno, que es meramente aparente. El segundo supuesto de título putativo es cuando el título no se corresponde con la cosa poseída. Y el ejemplo que les doy normalmente, que los hay y bastantes, es ya no de Punta del Este, sino de Mar del Plata. Y bueno, mes de marzo, una pareja de gente grande, ya retirada, dos jubilados que vienen a Mar del Plata a pasar esos marzos apacibles, tan lindos, tan parejos en el tiempo. Bueno, habían ido a la playa, tenían ganas de visitar el casino después de tantos años, y bueno, fueron al casino, y la señora, sin retirar la postura, tomó la banca y tiró en la mesa de punto y banca como 14 bancas seguidas. Y había una montaña de fichas que no sabían qué hacer y cómo cambiarlas, y
y no lo podían creer, así que les ayudaron y fueron hasta la ventanilla, y en la ventanilla cuando vieron semejante cantidad de fichas le dijeron, mire, esto es una fortuna, no le podemos dar el efectivo, por razones operativas le vamos a extender un cheque acá del casino, cheque oficial, usted mañana puede ir a depositarlo en su cuenta en el banco, ningún problema, se fueron y fueron a tomar un helado, sin haber creído todavía todo lo que pasaba, y dice, ¿qué hacemos con esto? Y dice, mirá, dice, a mí me gustaría comprar un terrenito, hacer un chalecito para venir en otras temporadas con nuestros nietos. Y claro, no terminó de decirlo que el señor asintió. Así que al otro día fueron ahí al bosque Peralta Ramos, compraron un buen lote en una zona arbolada y demás, y llamaron a un arquitecto, le dijeron que querían un lindo chalecito alpino, con determinadas características. Bueno, lo cierto es que encargaron la construcción de ese chalet para que para el año siguiente esté impecable para poder estrenarlo con los nietos. Y efectivamente al año siguiente están con los nietos, un chalet alpino hermoso, con 7 enanitos en el jardín y Blancanieves en el medio, una rueda de carreta multicolor enclavada ahí al lado de los enanos y todo eso. Bueno, estaba Gruñón ahí al lado de la rueda multicolor. Y cuando estaban viendo cómo correteaban los nietos, llega también una cédula de notificación con una demanda de reivindicación que había promovido un desconocido. ¿Quién es este sujeto? Y cuando la comenzaron a leer, se dieron cuenta que ellos habían comprado el lote 3, pero el arquitecto les había construido el chalecito y había puesto a Blancanieves y los 7 enanitos en el lote 4. Por lo tanto, el título no se correspondía con la cosa poseída. En ese caso, no eran poseedores legítimos de ese lote, pero sí eran poseedores de buena fe. Ese es el título putativo, el que solo sirve para sustentar la buena fe del poseedor, la creencia del poseedor. Bueno, en el código nuestro, ahora que ya vieron lo que era el código de Vélez Sarsfield, ahora van a ver lo que dice el código nuevo. Dice, hay una presunción de legitimidad, las relaciones de poder, o sea, posesión y tenencia, se presumen legítimas, o al menos que exista prueba en contrario, con lo cual hay de alguna manera un cierto guiño a la postura de Jhering, y después dice, el sujeto de la relación de poder, artículo 1918, es de buena fe si no conoce, ni puede conocer que carece de derecho. Es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad. Es decir, repite finalmente en el párrafo final la fórmula de Vélez Sarsfield del 2356 que les comenté, estar persuadido de la legitimidad sobre la base de un error de hecho excusable. Profe. Sí. Pero entonces hoy, o sea, con el código nuevo, ¿se sigue hablando de título putativo o ya no? El título putativo en realidad está implícito, pero el código no lo trata, lo considera comprendido dentro de las distintas situaciones, porque al decir que no conoce ni puede conocer que carece de derecho, implícitamente estoy representándome
que de algún lado me debo creer, o debo creer que tengo derecho. Claro. Y cuando, si no tengo un título, aunque sea putativo, no, no va a ser así. Bien. De todas maneras, quería decirles que el título putativo está visto cuando hay, en el caso de la prescripción breve, la prescripción adquisitiva, que no quiero ahora referir porque si lo refiero me voy a meter en camisa de 11 balas para ustedes. Más vale en la clase que lo trate, pero el título putativo está presente, aunque más no fuere implícitamente. Si la buena fe se presume siempre, ¿cuándo se presumirá la mala fe? Y aquí el código, para tratar la mala fe en la posesión, rescata los casos de posesión ilegítima que en el Código de Vélez se enunciaban en el 2355. Entonces, en el 1919, dice, la relación de poder se presume de buena fe a menos que exista prueba en contrario. Y después dice, la mala fe se presume, y después dice, en los siguientes casos, cuando el título es de nulidad manifiesta, cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece de medios para adquirirlas, o cuando recae sobre ganado marcado o señalado si el diseño fue registrado por otra persona. Claro, si yo tengo ganado o lo adquiero de quien no lo tenía marcado a su nombre, obviamente que en esos casos soy también un poseedor de mala fe. Pero la mala fe, en realidad, se da cuando hay una persona, o cuando la presunción genérica de buena fe cede en todos estos casos. A veces, la mala fe es calificada. ¿Por qué? Porque el poseedor se ha hecho de la cosa en virtud de un ilícito. Entonces, la mala fe de la posesión se convierte en una mala fe viciosa, es decir, la posesión es una posesión viciosa. Esto ya estaba contemplado no solo en Vélez Sarsfield, sino en otras legislaciones y viene del derecho romano. El concepto de posesión viciosa estaba muy arraigado en el derecho romano. Ya vamos a verlo muy bien cuando veamos defensas posesorias, este tema, pero por el momento basta saber que el código actual habla de posesión viciosa en el 1921. Y dice que la posesión de mala fe es viciosa cuando, y ahí separa, según se trate de cosas muebles o inmuebles. En el caso de la posesión de muebles, se alude a la posesión cuando la posesión es adquirida por hurto, estafa o abuso de confianza. Hay hurto, según acabamos de ver hace un momento, cuando hay un desapoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Hay estafa cuando hay un ardid o una maniobra engañosa que lleva a la otra persona al error y a hacerla transmitir la cosa cuando en realidad no corresponde. Es decir, el ardid lleva al engaño y ese engaño lleva a la desposesión y por lo tanto se produce una verdadera estafa. La estafa tiene esta secuencia: maniobra engañosa, error en la víctima, desposesión. Y hay abuso de confianza
cuando hay un estado de confianza previa, por ejemplo, te presté el libro de Kipper de Derechos Reales para que la puedas estudiar, y después resulta que una vez aprobada, en lugar de cumplir con la obligación de restituir y honrar ese préstamo, le borro el nombre de quien me lo prestó y pongo el mío y principio a poseer, me hago dueño de la cosa que era de otro. En ese caso hay un abuso de confianza. Es decir, hurto, estafa o abuso de confianza en el ámbito de la posesión de cosas muebles. Y en la posesión de cosas inmuebles, los vicios emblemáticos son la violencia, la clandestinidad y la precariedad o el abuso de confianza. La violencia no es solamente la fuerza física irresistible, es decir, cuando lo tomo al poseedor anterior, lo saco violentamente por la ventana para quedarme yo en la cosa, sino también la llamada violencia moral o coacción, cuando hay amenazas de una agresión inminente que lo lleva a una desposesión. Hay clandestinidad cuando la adquisición de la posesión se sustrae del conocimiento del anterior poseedor. Es decir, yo tomo posesión de la cosa sin que el otro se entere, es decir, de manera oculta. Por ejemplo, el señor que vive en Salta y es propietario de un departamento en la calle Colón, bueno, yo que soy la persona de confianza del portero, un día tomo la llave, le hago un duplicado y me voy a vivir al quinto H, que es el departamento de este señor que vive en la provincia de Salta, me hago pasar por su inquilino, o por vaya a saber quién, su sobrino, o por el nuevo dueño, y todo el mundo me saluda cuando entro, cuando salgo, cuando subo en el ascensor. Todo el mundo cree que soy el poseedor, y el único que no está enterado es el verdadero poseedor, que todavía está en Salta e ignora de que su departamento está ocupado por un usurpador. Bueno, esa es la clandestinidad. Y el abuso de confianza en los inmuebles tiene lugar cuando hay una situación de precariedad, es decir, cuando hay un estado de confianza previa, un estado jurídico de confianza previa, el comodatario, que al fin del comodato, siendo exigible su obligación de restituir, incumple con esa obligación, no la restituye la cosa y finalmente ahí sí intervierte el título de la posesión y principia a poseer para sí. Es decir, quien era tenedor ahora se ha convertido en poseedor y a través de un ilícito ha despojado al anterior. Esos son los vicios de la posesión. Por hoy, hasta aquí llegué. Más o menos tienen un panorama de lo que es la posesión, su naturaleza jurídica, sus elementos, corpus y animus, y las distintas categorías de posesión, legítima, ilegítima, buena fe, mala fe y viciosa. Estas tres últimas se corresponden, como les decía hoy, con la posesión ilegítima, porque la posesión legítima no tiene subcategorías. Ahora sí, para la clase que viene, vamos a ver, vamos a retomar algunos temas que habían quedado pendientes. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer, que no les haya quedado en claro y demás? Bueno, entonces me voy tranquilo a ver si alguien me puede dar de comer. Todo muy claro. Muchas gracias, doctor. Bueno, un gusto y les pido disculpas
Les pido disculpas por la interferencia, pero bueno. No. Muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Gracias. Chao, profe, gracias. Adiós.